Buenas tardes, doctores. Una disculpa por el día viernes, pero tuve por ahí un inconveniente. Entonces, bueno, vamos a ponernos hoy al corriente con el tema que quedó pendiente el viernes y, y obviamente pues ver los temas del día de hoy. Entonces, pues adelante, con el tema de lesiones meniscales, por favor. Bueno, buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí, yo aquí los escucho bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con el tema de lesión de meniscales y ligamentarias de la rodilla. Lo vamos a presentar mi compañera Lisbeth, mi compañera María Fernanda y su servidora Maricruz. Muy bien. Y vamos a empezar con lo que sería lesión de meniscales. Primero vamos a dar un pequeño repaso rápido de la anatomía. Bueno, los dos meniscos que tenemos en nuestra articulación de la rodilla o la articulación femorotibial son almohadillas de fibrocartílago y estos van a estar en forma de media luna y van a estar ubicadas entre los cóndilos femorales y las mesetas tibiales. Si nosotros hacemos un corte transversal, los meniscos lateral y medial van a tener una forma de cuña, donde su porción más gruesa va a ser en la periferia, mientras que lo más delgadito, por así decirlo, va a ser en el centro. Entonces, esta articulación, este menisco medial va a estar firmemente ligado al ligamento colateral medial. Entonces eso lo va a hacer que sea como un poco más rígido. En cambio, nuestro menisco lateral no está unido rígidamente al ligamento colateral lateral y eso va a hacer que el menisco sea un poco más móvil y esto es importante ya que se sabe que hay una menor tasa de lesión del menisco lateral. Estos meniscos nos van a ayudar para evitar el pinzamiento capsular y sinovial durante los movimientos de nuestra rodilla de flexión y extensión. Y se cree que también estos meniscos tienen una función de lubricación articular, ayudando a distribuir el líquido sinovial por toda la articulación y nos van a contribuir a la nutrición del cartílago articular. También nos dice que pueden servirnos para la estabilidad en todos los planos, pero son más importantes o especiales para los movimientos rotatorios. Como ya lo mencionaba Maricruz, las principales funciones de los meniscos es pues la transmisión de cargas, principalmente en la extensión y la flexión. Como mencionaba, gracias a su viscosidad a la absorción de choques y a la lubricación del cartílago por difusión. También es importante mencionar que aumentan la congruencia articular, facilitando los movimientos y disminuyendo la presión sobre esta. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, su definición como tal es la lesión meniscales agudos se produce con mayor frecuencia por lesiones de torsión y las lesiones meniscales crónicas o degenerativas también llamadas ocurren en pacientes mayores y pueden ocurrir por torsión o principalmente por estrés mínimo o una enfermedad degenerativa. También existe una clasificación, bueno, dos, parciales o complejas, ya sea anterior, lateral o posterior, y traumáticas o degenerativas, que ya podría ser horizontal, vertical, radial, de pico del oro o mango de cubo. Más adelante van a hablar de ellas. Y bueno, la epidemiología, la incidencia anual de rotura de menisco se sitúa entre el 60 al 70% entre 100,000 habitantes. Más frecuente que esta lesión aparezca en hombres y es más frecuente la rotura de menisco interna. Este también es importante mencionar, está relacionado principalmente con la práctica de deportes de alto riesgo y también está relacionada con algún tipo de meniscopatía degenerativa previa y está asociada a otro tipo de problemas de la rodilla como de ligamentos,
de meseta tibial y distales femorales. La que sigue. Y sus principales factores de riesgo para que las personas puedan padecer alguna meniscopatía son una alteración de los ejes, como podría ser un genius valgus o varo, alguna inestabilidad articular, tal vez alguna atrofia muscular o alguna lesión de la cápsula o de algún tipo de ligamento. También está relacionado con tal vez alguna anomalía congénita, como menisco discoide, que aquí se habla, bueno, está una imagen representativa. Y también lo que nos mencionaba más la literatura es que está más relacionada con algunas actividades específicas en las cuales las personas dan mucho tiempo de cuclillas, como podrían ser mineros, tapiceros y, como ya lo había mencionado, algunos deportes de alto impacto. Y bueno, el mecanismo de lesión para que se pueda presentar esta lesión de meniscos es que ocurre cuando una persona cambia de dirección de una manera que va a involucrar el rotar o torcer la rodilla mientras ésta está flexionada y el pie correspondiente está pues en el suelo, por así decirlo. Entonces, este mecanismo de lesión nos va a imponer esfuerzos de compresión, rotación y cizallamiento sobre el menisco, que si estos suelen ser excesivos, hacen que el menisco se rompa. Entonces, como ya había mencionado mi compañera, existen algunos deportes que pueden ocasionar este tipo de lesión y uno de ellos puede ser como el fútbol, el baloncesto, el fútbol americano y algunos otros deportes que puedan involucrar una aceleración y un cambio de dirección muy rápido. Bueno, relacionado con las manifestaciones clínicas, vamos a comenzar con la anamnesis. En esta parte debemos conocer los antecedentes del trauma, cómo se llevó a cabo esta lesión, fue de torsión, flexión, si se escucha algún tipo de chasquido o si tuvo algún derrame articular o si tiene alguna pérdida del movimiento. También preguntar, es aquí muy importante, si el paciente cursa con alguna lesión degenerativa. Aquí también es importante, bueno, más adelante vamos a hablar de la exploración física, pero tenemos que ubicarnos qué tipo de lesiones, bueno, el mecanismo de esta lesión y también la ubicación de esta. Bueno, en los pacientes con sospecha de lesión meniscal debe ser examinado para, bueno, principalmente para la sensibilidad de la línea articular, la movilidad, en este caso la extensión de la rodilla, también buscar algún tipo de derrame articular. También en esta parte vamos a inspeccionar si el paciente puede arrodillarse o agacharse. También hay unas pruebas llamadas de provocación, que son principalmente dos maniobras, que ahorita vamos a hablar, la de McMurray y la de Sally. La que sigue, por favor. Bueno, ¿puedes regresar tantito? La otra, perdón. Bueno, en esta parte también es importante mencionar que vamos a valorar la marcha, como ya se los mencionaba, la flexión y la extensión de la rodilla, la sentadilla y las cuclillas. Bueno, principalmente los movimientos de una rodilla normal. La que sigue, por favor. Y bueno, en las pruebas de provocación vamos a ver que vamos a revisar tres principalmente, en las que son maniobras diseñadas para provocar molestia o una sensación de atrapamiento en pacientes con desgarro de menisco. Esta es la primera, la prueba de Tesalio, en la que intenta simular las fuerzas de carga aplicadas sobre la rodilla. ¿Puedes dar, por favor, clic para que se reproduzca? Y como tal les expliqué cuál es la maniobra. ¿Le puedes poner mute si quieres? O bueno. Bueno, en esta parte mencionaba que el paciente y el examinador se enfrentan, o también puede ser que el paciente se sostenga de una mesa como ahí. Luego el paciente se para sobre una rodilla flexionada a 20 grados, rota la rodilla y el cuerpo, mientras mantiene la flexión de la rodilla. Si el dolor
o tiene una sensación de bloqueo o atrapamiento, podríamos decir que esta prueba es positiva. Esta prueba tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Y esta, como les mencionaba, nos explora las fuerzas de carga aplicadas sobre la rodilla. ¿Qué sigue, por favor? La prueba de McMurray implica la flexión y extensión pasiva repetidas de la rodilla. Bueno, aquí en esta parte, un chasquido o dolor de la extensión temprana o media sugiere un derrame de menisco. La maniobra como tal es: toma el talón del paciente con una mano y coloque los dedos y el pulgar de la otra mano a lo largo de la línea articular de la rodilla. Flexione pasivamente la rodilla, tanto como sea posible, y rote internamente la tibia. Esta tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad, que se puede también confundir con algún otro tipo de lesión, pero también se realiza. La que sigue, por favor. En la prueba de Apley se realiza, bueno, principalmente con el paciente en decúbito plano y la rodilla afectada flexionada a 90 grados. El paciente puede estabilizar el muslo del paciente con la rodilla o con la mano, como se está viendo ahorita en la imagen. ¿Puedes poner play, por favor? Y la maniobra como tal se realiza presionando el talón del paciente directamente hacia el piso, mientras rota interna y externamente, comprimiendo así el menisco entre la meseta tibial y los cóndilos femorales. El dolor provocado por la compresión, que estamos realizando, marca como una prueba positiva. Y esta tiene una baja sensibilidad. Bueno, también tenemos otras pruebas que nos pueden ayudar para el diagnóstico, como son los estudios de imagen. Entre los estudios de imagen podemos realizar una radiografía simple en proyección anteroposterior o lateral y simple con apoyo o con carga. Y esta radiografía nos va a ayudar a descartar lesiones óseas ante traumatismos de la rodilla y bueno, para valorar cambios degenerativos articulares ya si se presenta de forma crónica. Tenemos algunas reglas que se llaman regla de la rodilla de Ottawa, que estas nos ayudan para establecer cuándo se puede realizar una radiografía después de una lesión aguda. Entonces, el paciente debe de cumplir uno o más de los criterios que están aquí. Por ejemplo, de la edad mayor a 55 años, que el paciente presente sensibilidad aislada de la rótula, sin otra sensibilidad en la cabeza del peroné, o que presente sensibilidad en la cabeza del peroné, incapacidad para flexionar la rodilla a 90 grados o incapacidad para soportar el peso inmediatamente, o que en el departamento de emergencias después de 4 pasos pues ya no pueda cargar su propio peso. Esto quiere decir que sea incapaz de transferir su peso a cada miembro inferior 2 veces. Entonces, los hallazgos que podemos ver en la radiografía simple sería una calcificación del menisco, algunos cuerpos sueltos calcificados, o en una vista de túnel se ve la escotadura intercondilia. Otro método que podemos usar es el ultrasonido. Dice que este se puede usar con mayor frecuencia, ya que es un método seguro, económico, y podemos examinar dinámicamente la rodilla con este. Pero pues realmente no visualiza estructuras internas, como aquí pueden ver, pues se ve solo el fémur, la tibia y aquí el menisco lateral. Entonces necesitamos de más estudios para determinar ya con precisión si existe algún tipo de desgarro. Aquí en cuanto a la imagen por resonancia magnética, este nos va a definir la extensión y el tipo de desgarro que se ve en el menisco, como sea un desgarro horizontal, un vertical, radial, Parrot Vic.
y, bueno, los que ya había mencionado mi compañero. Bueno, aquí relacionado con el diagnóstico diferencial, es importante mencionar, que algunos de estos, son diagnósticos diferenciales porque tienen algunas características similares, pero puede confundir, pero no lo son, como en osteoartritis, sus etapas avanzadas, tienen pérdida de la flexión y extensión suave de la rodilla, desfallecimiento, enganche o bloqueo y también tienden a llegar a tener chasquidos. Pero el diagnóstico definitivo de la mayoría de estos diagnósticos diferenciales se hace con resonancia magnética. Se realiza con resonancia magnética. Los desgarros de ligamentos cruzados anteriores, por otro lado, también sus características principales son causa de hemartrosis aguda, causan laxitud de la rodilla, pero también tienden a tener otras pruebas positivas, como la del Lachman y la del cajón. Pueden acompañarse, en este caso, son típicamente que se acompañan de lesión de los meniscos. O sea, tienen esto más la lesión de los meniscos. Entonces, sería diagnóstico diferencial y aparte aumentar otra enfermedad, por decirlo así. Vienen fracturas de meseta tibial, que también por otro lado causan hemartrosis, implican un traumatismo. También es importante por eso la anamnesis, para saber cómo se llevó a cabo esta lesión de los meniscos y también descartar si puede ser una fractura de meseta tibial o es otra cosa. Por eso es importante siempre el examen físico y la anamnesis como tal, la historia de cómo se realizó esta fractura o esta lesión en el paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para finalizar, como el tratamiento, el manejo inicial de que tenemos un paciente, pero no presente hemartrosis o inestabilidad grave, tenemos que dar descanso de la rodilla. Esto quiere decir evitar posiciones y actividades que ejerzan una presión excesiva sobre la articulación de la rodilla hasta que se desaparezca el dolor y la hinchazón. Estos movimientos que debemos de evitar es ponerse en cuclillas, arrodillarse, girar, doblar la rodilla repetidamente, también subir escaleras, levantarse de una posición sentada, empujar en los pedales, como hacer bicicleta. eh, y también no se debe de hacer trotar, bailar o nadar usando patada de rana o de látigo. Debe de haber- Se debe de aplicar hielo en la rodilla por 15 minutos cada 4 a 6 horas mientras se mantiene la rodilla elevada. También se va a fomentar el uso de muletas si el dolor del paciente es intenso o la utilización de un aparato ortopédico de restricción patelar. Ya si nosotros al momento de evaluar a nuestro paciente vemos que su fuerza del cuádriceps es escasa y como que la rodilla se mueve mucho. Entonces, el paciente debe comenzar los ejercicios de levantamiento de piernas rectas, así como se muestra en la imagen, sin pesas, a medida que el dolor empiece a disminuir. Y esto nos va a ayudar a fortalecer el cuádriceps para brindar un apoyo a la articulación. Se deben de comenzar con series de 10 levantamientos y aumentar gradualmente a 20 a 25, dependiendo de cuánto dolor pueda presentar el paciente, y esos levantamientos deben durar 5 segundos. Entonces, pues no deben de realizar ejercicios de flexión profunda contra resistencia, como ejercicios con máquina de escalar o de remo, hasta que desaparezca el dolor o la hinchazón, pero los ejercicios que sí pueden hacer sería como que caminar, nadar, pero usando patada libre limitada, ejercicios aeróbicos acuáticos, trotar levemente con una caminadora de plataforma suave y usar una máquina deslizante de esquí de fondo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento definitivo va a ser fortalecimiento del soporte muscular de la rodilla. Definir el tipo y extensión del desgarro. Hay que determinar si hay una necesidad de cirugía
Y bueno, los desgarros que son pequeños, pues se van a tratar con descanso y fisioterapia que ya les mencioné anteriormente. Se mencionaron algunos factores que nos pueden decir si la terapia conservadora va a ser exitosa, y es que si el paciente presenta síntomas de 24 a 48 horas después de la lesión aguda, que su hinchazón sea mínima, que la rodilla cuente con rango completo de movimiento, obviamente con dolor solo o cerca de la flexión completa, y el dolor con la prueba de McMurray, que ya nos explicó la compañera anteriormente, va a ocurrir solo con la flexión profunda de la rodilla. En cuanto a si nosotros tenemos un paciente que presente un desgarro grande y complejos que están asociados con derrames persistentes, síntomas incapacitantes, tenemos que derivarlo al ortopedista, o también a los pacientes que no pueden extender completamente la rodilla, también es importante derivarlos al ortopedista. Hay factores también que nos indican que pueden requerir cirugía, que es que se produjo una lesión grave por torsión y no se puede reanudar la actividad de la articulación después de esa lesión, que la rodilla esté bloqueada o el movimiento esté severamente restringido, que exista un desgarro del ligamento cuadrado anterior Cruzado asociado, anterior. ujú, y que exista. Desgarro del cruzado. Desgarro LCA es ligamento cruzado anterior. Sí, perdón, del ligamento cruzado anterior asociado, y que haya poca mejoría de los síntomas después de 3 a 6 semanas a pesar del tratamiento conservador. Y también que, no, ya, nada más eso. Y bueno, también hay pacientes que pueden tener todavía síntomas persistentes, entonces para estos pacientes se debe obtener imagen por resonancia magnética de los pacientes que presenten todavía síntomas de 3 a 4 semanas después de tener el tratamiento inicial. También mencionaba que se podía aplicar una inyección de glucocorticoides para los pacientes con artrosis complicada con un menisco degenerativo, pero esos ya son pacientes como más grandes y no por los que estamos viendo el tema, que son de accidentes deportivos. Y bueno, consultar a un cirujano ortopédico si la resonancia magnética demuestra un desgarro meniscal grande o complejo, o si el paciente continúa con así derrames articulares, con el bloqueo de rodilla o algún otro síntoma que sea discapacitante para él después de 4 a 6 semanas después del tratamiento conservador. Y bueno, muchos sugieren que se realice una cirugía temprana 3 meses posteriores de la lesión, ya que puede tener una mejor mejoría que con una cirugía tardía. O también los pacientes que presentan bloqueo de rodilla, y esto puede ocurrir cuando una porción del menisco desgarrado u otro cuerpo, que es como un fragmento de cartílago, se interpone entre el fémur y la tibia, y esta nos va a estar impidiendo el movimiento. Y bueno, aquí también tenemos que solicitar una imagen por resonancia magnética ya para observar si existe un verdadero bloqueo mecánico de la rodilla. Y se dice que puede haber liberación de la rodilla aplicando tracción longitudinal simultáneamente con la extremidad inferior, eh, dando suavemente como interna como externamente, o simplemente se va a requerir cirugía. En cuanto a la cirugía, pues pueden hacer una meniscectomía, ya sea parcial o total, o una reparación del desgarro del menisco. Esta cirugía se puede utilizar ya sea abierta o artroscópica, pero normalmente, o la que más se realiza, es la meniscectomía parcial artroscópicamente, una por su velocidad de recuperación y porque los resultados funcionales generales son buenos. Y después de esta cirugía, pues obviamente se necesita una rehabilitación funcional, que esto va a ser un papel importante para la recuperación del paciente. Bueno, por otro lado, las principales complicaciones, si no se trata esta lesión, son los desgarros grandes y complejos, pueden afectar el movimiento suave de la rodilla, también pueden causar derrames articulares y provocar problemas de osteoarticulares prematuros.
Estas lesiones, como les mencionaba previamente, pueden ocurrir de forma aislada o estar asociadas a otros, como desgarros de ligamentos colaterales o cruzados principalmente. Ok, a ver, ahí vamos a detenernos tantito. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. A ver, nada más vamos a hacer unos comentarios, a hacer algunas aclaraciones. Hablando de lesiones meniscales en deportistas o pacientes jóvenes o en personas que están haciendo actividades físicas o deportivas, este, básicamente los mecanismos de lesión en cuanto a el menisco medial, el mecanismo de lesión de los meniscos mediales, se van a hacer el menisco medial va a ser en varo forzado. Ese es el mecanismo de lesión en personas jóvenes, en deportistas o personas que estén haciendo actividad actividad deportiva, perdón. Hablando del menisco medial, el mecanismo es un varo forzado para el menisco medial. En el caso del menisco lateral, el mecanismo de lesión es un valgo forzado. Esos son los mecanismos de lesión. Ahora bien, cuando se lesiona el menisco medial, normalmente va a estar asociado el ligamento colateral lateral. Entonces, siempre que detecten o tengan pensado o crean que está lesionado el menisco medial por un varo forzado, revisen el ligamento colateral lateral, porque casi siempre están asociados. Lesión del menisco medial por un varo forzado se asocia a lesión del ligamento colateral lateral. Luego, lesión del menisco lateral está fuertemente asociado a lesión del ligamento colateral medial. Entonces, lesión del menisco lateral por un valgo forzado está fuertemente asociado a un ligamento de lesión del ligamento colateral medial. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Cuando hay una lesión de cualquiera de los dos meniscos, ya sea medial o lateral, de forma aguda, el paciente a la exploración física llega con aumento de volumen y la exploración física que ustedes mencionaron, prácticamente ninguna de las maniobras que ustedes mencionaron se puede realizar. Durante los primeros 2 o 3 días, hasta la primera semana, no se puede explorar. El paciente llega con aumento de volumen, limitación para la flexión y extensión. Normalmente llegan con 10 a 15 grados de flexión de la rodilla. No la pueden ni flexionar más ni extender. Muy hinchada, muy edematizada la rodilla. A la hora que usted le piden que la doble o la extienda más, no se puede. La rodilla está bloqueada, las maniobras de McMurray y de Apley no se pueden realizar. Entonces, pues no forcen al paciente, lo van a lastimar más. Entonces, lo que tienen que hacer es, ya sea colocarle un vendaje de Jones y una férula tipo calza, o le indican una rodillera mecánica, es decir, graduada, una rodillera con barras laterales, o le ponen su férula tipo calza, y pues se cita a la semana o 5 días, y ya obviamente con su antiinflamatorio y su analgésico,
y ya en esos días se va a disminuir el aumento de volumen y ya se puede explorar, ya no hay tanto dolor y ahora sí se puede explorar, pero de forma aguda no se puede realizar ninguna maniobra. El paciente tiene mucho dolor, no puede doblar ni extender y ninguna maniobra se puede realizar en los primeros días. Entonces, para que no intenten forzar al paciente, no se va a poder y lo van a lastimar más. En las radiografías no se ve absolutamente nada. Si quieren, la piden nada más como protocolo. Los ultrasonidos tampoco sirven para nada. Entonces, si están pensando en una lesión meniscal, pues no tiene caso que pidan ultrasonido. En todo caso, si tienen la sospecha de una lesión meniscal de forma aguda o crónica, váyanse, después de la radiografía, váyanse directo a una resonancia magnética. Dependiendo del tipo de lesión en la resonancia, que se va a ver en la resonancia magnética, pues ya depende del tratamiento, pero la mayoría de las lesiones meniscales sí es quirúrgico. Lo que le corresponde a ustedes es, bueno, identificar la lesión, darles el tratamiento conservador con una férula, piden su resonancia, hacen el diagnóstico y pues ya se envía a ortopedia y ya los especialistas determinarán si el tratamiento es conservador, por más tiempo por reposo o si se tiene que hacer cirugía o no, ¿de acuerdo? Pero repito, básicamente el mecanismo de lesiones en varo para menisco medial y en valgo para el menisco lateral. Y hablando pues en actividades deportivas en pacientes jóvenes. Si no hay alguna duda, pues adelante con lesiones ligamentarias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Lisbeth Obregón y yo les voy a hablar sobre las lesiones ligamentarias. La que sigue, por favor. Bueno, a manera de introducción, las lesiones ligamentarias pues son la causa más común de dolor e inestabilidad articular. Van a producir una disrupción en el balance entre la movilidad articular y la estabilidad de estas, lo cual pues transmite de manera normal las fuerzas de carga a través de la articulación y puede resultar en un daño articular y de otras estructuras alrededor de la articulación. La rodilla, al ser una articulación de alta complejidad, debido a sus movimientos de flexo-extensión, además añadiéndole un movimiento de rotación limitado en función del propio grado de flexo-extensión, pues al ser una articulación compleja, pues está propensa a ciertos riesgos de rupturas de ligamentos y de meniscos. La que sigue, por favor. Entrando un poco en la epidemiología, cada año ocurren de 6 a 10 casos de lesiones ligamentarias en rodilla por cada 1000 habitantes. Los mecanismos de lesión más comunes en el hombre son las actividades deportivas y en la mujer las caídas. Algo curioso es que en las mujeres presentan un mayor riesgo que los hombres debido a factores hormonales, anatómicos, de control neuromuscular y de alineación axial. Las lesiones ligamentarias relacionadas con actividades deportivas y accidentes automovilísticos van a ocupar un lugar importante entre los problemas de salud ortopédicos. La que sigue, por favor. Bueno, repasando un poco la anatomía, el ligamento cruzado anterior es el más débil de los dos. Se origina en la región intercondyle anterior de la tibia, posterior a la intersección del menisco medial. Su irrigación es relativamente pobre, sigue una trayectoria en dirección superior, posterior y lateral para insertarse en la parte posterior del lado medial del cóndilo lateral del fémur. Entre sus funciones tenemos que va a limitar el rodamiento posterior, es decir, la rotación con desplazamiento de los cóndilos femorales sobre la meseta tibial durante la flexión y lo convierte en un giro sin desplazamiento. Además, va a evitar el desplazamiento posterior del fémur sobre la tibia y la hiperextensión de la rodilla. Es un estabilizador primario de la traslación anterior de la tibia, es un estabilizador secundario de la rotación tibial interna y va a limitar el varo-valgo cuando la rodilla está en extensión. La que sigue, por favor.
Habitualmente se le van a describir dos fascículos al ligamento cruzado anterior, el fascículo posterolateral, que se refiere al más posterior y externo de la tibia, y al más posterior y distal en el fémur. Y el fascículo anteromedial, que es el más anterior e interno en la tibia, y el más proximal y anterior en el fémur. El fascículo anteromedial tenemos que se tensa en flexión y va a limitar principalmente la traslación anterior. Y el posterolateral se va a tensar en extensión y en rotación interna, limitando la rotación tibial interna. La que sigue, por favor. Bueno, un poco sobre su incidencia. Es de aproximadamente 1 en 3,000 pacientes y en la población entre 15 y 45 años asciende de 1 a entre cada 1,750, esto debido a la práctica pues, de deportes de riesgo. Y la ruptura la definimos como una lesión parcial del ligamento en la resonancia magnética con mantenimiento de la estabilidad de la rodilla. La que sigue, por favor. En cuanto al mecanismo de lesión, las lesiones pueden producirse por una variedad de mecanismos, incluidos los de alta energía, como colisión de vehículos de motor o el esquí, y los de baja energía, que son deportes de campo sin contacto. Las lesiones de baja energía pueden implicar contacto, como golpes en la parte lateral de la rodilla, pero las lesiones sin contacto son más frecuentes, que son las que les voy a explicar. El mecanismo típico para una lesión de ligamento cruzado anterior sin contacto va a involucrar a un atleta que va a correr o saltar y que de repente va a desacelerar y cambia su dirección, o gira o aterriza de una manera que involucra la rotación y la flexión lateral, es decir, va a tensar en valgo la rodilla y va a trasladar anterior de la tibia sobre el fémur. En cuanto al mecanismo de contacto, las lesiones del ligamento cruzado anterior relacionadas con el contacto generalmente van a ocurrir por un golpe directo que va a causar una hiperextensión o deformación en valgo de la rodilla. Esto se ve a menudo en el fútbol americano, cuando el pie de un jugador está plantado y un oponente lo golpea en la cara lateral de la pierna plantada. Y bueno, aquí pues tenemos los deportes asociados con un mayor riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior, que es el fútbol americano, el baloncesto, el voleibol, la gimnasia, el equipo de balonmano y el esquí alpino. Y bueno, prácticamente cualquier deporte que involucre carreras, saltos o cambios repentinos de dirección pone al atleta en riesgo de sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior. La que sigue, por favor. Algo importante a resaltar entre los signos y síntomas es el chasquido que la mayoría de los pacientes va a sentir en el momento de la lesión. Esto es importante a tener en cuenta porque lo diferencia un poquito, como veremos más adelante, de la lesión por ligamento cruzado posterior. Va a haber hinchazón aguda, sensación de inestabilidad de la rodilla, puede haber derrame en la rodilla por hemartrosis, y a menudo después de que la inflamación ha mejorado, los pacientes pueden soportar peso, pero se van a quejar de la inestabilidad. Movimientos como ponerse en cuclillas, caminar, bajar escaleras en las que todo el peso del cuerpo se coloca sobre la pierna afectada, van a provocar inestabilidad y molestia al paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí son algunas pruebas que tenemos para evaluar la inestabilidad, la estabilidad de la articulación de la rodilla. Tenemos a la prueba de Lachman, que tiene una sensibilidad entre el 80 y el 99% y una especificidad del 95%. Esta se va a realizar colocando la rodilla en 30 grados de flexión y luego estabilizando el fémur distal con una mano, mientras se tira de la tibia proximal hacia adelante con la otra mano, intentando así pues producir una traslación anterior de la tibia. Un ligamento cruzado anterior intacto va a limitar esa traslación anterior y va a proporcionar un criterio de valoración distinto. La falta de un criterio de valoración definido pues va a sugerir una lesión del ligamento cruzado anterior. La prueba de cajón anterior o prueba de pivote tiene una sensibilidad entre el 35 y el 98% y una especificidad mayor al 98%. La prueba de cajón, esta se va a realizar con el paciente en decúbito supino y la rodilla flexionada en 90 grados.
La tibia proximal se va a sujetar con ambas manos y se va a tirar hacia adelante, comprobando la traslación anterior. Y pues al menudo el médico se puede sentar sobre el pie mientras realiza la prueba para proporcionar estabilidad. Es útil comparar el grado de traslación con la rodilla no lesionada. La que sigue, por favor. Y tenemos la prueba de cambio de pivote, que tiene una sensibilidad del 24% y una especificidad del 98%. Es sensible solo en pacientes completamente relajados, por eso es difícil de hacer. La prueba se realiza con la rodilla comenzando en extensión. El médico va a sostener la parte inferior de la pierna con una mano y va a rotar internamente la tibia, mientras va a aplicar tensión en valgo en la rodilla con la otra mano. Mientras mantiene las fuerzas mencionadas, el médico va a flexionar la rodilla y en la rodilla con deficiencia del ligamento cruzado anterior provocaría una reducción de la tibia subluxada, que el médico va a percibir como golpe y que constituye una prueba positiva. Y bueno, el diagnóstico por imagen, las radiografías simples pues a menudo se van a realizar después de lesiones traumáticas de rodilla, pero estas nos van a servir para descartar fracturas, pero no se van a poder usar para diagnosticar desgarros del ligamento cruzado anterior. En algunos casos, una fractura por abulsión de la meseta tibial anterolateral en el sitio de unión de la cápsula lateral es una denominada fractura de Segón, que se identifica en la radiografía simple. Tal lesión nos va a sugerir la presencia de una ruptura del ligamento cruzado anterior asociada. La que sigue, por favor. El diagnóstico definitivo pues se va a utilizar, sigue siendo la resonancia magnética con una especificidad del 87% y una sensibilidad del 97%. Altamente sensible y específica en el diagnóstico de ruptura completa del ligamento cruzado anterior. En esta podemos apreciar la ruptura del ligamento que pierde su disposición anatómica. En 50% de los casos se apreciará una zona de edema óseo en la parte anterior del cóndilo femoral externo y en la parte posterior de la meseta tibial externa en secuencias de T2. Puede haber presencia de una traslación anterior de la tibia en cortes sagitales. Y bueno, aquí mostramos una imagen de un corte sagital de una resonancia magnética de una rotura del ligamento cruzado posterior, donde se aprecia la pérdida de continuidad y la desestructuración de las fibras del ligamento. Sí. En cuanto al tratamiento, la reparación del ligamento cruzado anterior consiste en la mayoría de los casos en una reconstrucción quirúrgica por medio de una artroscopía mediante un injerto constituido por hueso posterior, tendón patelar o hueso tibial, aunque el tratamiento pues inicial va a consistir en medidas de control del dolor y tumefacción, recuperación temprana del rango de movimiento, carga precoz y activación muscular. Es frecuente la pérdida de la extensión completa debido al tope que supone el muñón del ligamento alojado en la escotadura intercondilia. En cuanto a la recuperación de la extensión completa, es fundamental como parte del tratamiento quirúrgico, ya que el poder de cicatrización del ligamento cruzado anterior es escaso, ya que es imposible generar un hematoma contenido y un proceso de reparación dentro del líquido sinovial, por lo cual pues el tratamiento no quirúrgico pues está dirigido a pacientes de mediana y avanzada edad que no realizan actividades de saltos o de giros y pacientes mayores que no tienen sintomatología de su actividad habitual. Aunque la rehabilitación se da mediante pues el fortalecimiento del cuádriceps, los isquiotibiales con entrenamientos propioceptivos y también pudiendo utilizar rodilleras simples en la práctica deportiva que pues ofrecen estabilidad y sensación de seguridad al paciente. Aunque si se elige un tratamiento conservador, hay un riesgo de roturas meniscales en al menos 70% de los pacientes. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, sus objetivos serán conseguir una rodilla estable, eliminar la inestabilidad anterior y rotacional, proteger los meniscos, mantener un arco de movilidad amplio que favorezca el retorno a la actividad deportiva. Tras una lesión aguda, no es aconsejable intervenir hasta que se haya controlado completamente la inflamación
se haya recuperado todo el rango del movimiento de la función del cuádriceps con una marcha adecuada. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior generalmente se va a realizar mediante la artroscopía utilizando un injerto de tendón para reemplazar el ligamento cruzado anterior roto, y tanto los tendones nativos, que son el autoinjerto, como los de cadáver, que se les denomina aloinjertos, se van a utilizar para la reconstrucción. Los autoinjertos se pueden tomar de los tendones rotulianos, isquiotibiales, el semitendinoso y grácil o el cuádriceps del paciente. Y los objetivos de la cirugía pues eran conseguir reproducir anatómicamente el ligamento con una fijación primaria firme que permita la recuperación precoz del rango de movimiento y de la carga. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les dejo una tablita de maniobras clínicas a la exploración física para identificar el ligamento de la rodilla lesionado, donde pues viene la maniobra y el ligamento que se estará evaluando. Bueno, esta es la como repaso y iremos mencionándolas más adelante. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al ligamento cruzado posterior, este es tiene una prevalencia menor que el del anterior, teniéndose en cuenta que entre el 5 y el 20% de las lesiones ligamentarias van a afectar el ligamento cruzado posterior. Estas se asocian comúnmente con lesiones del ligamento cruzado anterior, del menisco, del ligamento colateral o de la esquina posterolateral. La bibliografía menciona que es raro que haya una ruptura única del ligamento cruzado posterior, que específicamente siempre está asociado a alguna otra ruptura, siendo poco frecuentes las aisladas. La que sigue, por favor. Bueno, el ligamento cruzado posterior es el más resistente, se va a originar en la parte posterior de la región intercondilia de la tibia, va a seguir un trayecto superior y anterior sobre el lado medial del ligamento cruzado anterior y se va a insertar en la parte anterior de la cara lateral del cóndilo medial del fémur. Sus funciones van a ser limitar el rodamiento anterior del fémur sobre la tibia durante la extensión y la convierte en un giro. También va a evitar el desplazamiento anterior del fémur sobre la tibia o el desplazamiento posterior de la tibia sobre el fémur y se opone a la hiperflexión de la articulación de la rodilla. Además, pues contribuye a limitar el valgo y el varo de la rodilla, así como una rotación interna de la tibia sobre el fémur. Está formado por un fascículo anterolateral que se va a tensar en flexión y por un fascículo posteromedial que se va a tensar en extensión. El ligamento cruzado posterior es más ancho, grueso y más fuerte que el ligamento cruzado anterior. El que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la incidencia de lesión del ligamento cruzado posterior oscila entre el 1 y el 44% de todas las lesiones de la rodilla. Aunque muchas personas pueden haber sufrido una lesión del ligamento cruzado posterior, pueden seguir continuando a un alto nivel en deportes y pasar por alto la lesión, por lo cual no se presentan ante el médico y pues la incidencia no está tan bien reportada. En cuanto a la principal causa de la lesión del ligamento cruzado posterior, tenemos el traumatismo de alta energía, que con mayor frecuencia implica colisiones de vehículos motorizados. La que sigue, por favor. En cuanto al mecanismo de lesión, las lesiones del ligamento cruzado posterior pueden ser consecuencia de un traumatismo tanto de alta o de baja energía. Los mecanismos de alta energía son principalmente colisiones de vehículos que pueden causar lesiones del ligamento cuando se aplica una fuerza brusca dirigida hacia atrás a una rodilla flexionada. También las lesiones del ligamento cruzado posterior sufridas durante el atletismo generalmente van a ocurrir cuando un atleta cae sobre la rodilla flexionada mientras el pie está en flexión plantar o por un golpe directo en la parte anterior de la rodilla. Además, el ligamento cruzado posterior y la cápsula posterior pueden desgarrarse por un mecanismo de hiperflexión o hiperextensión con o sin una fuerza dirigida hacia atrás. La que sigue, por favor. En cuanto a la clínica, como les mencionaba al principio, las roturas aisladas son poco frecuentes. Generalmente puede haber daño en la esquina posterolateral, en el ligamento cruzado anterior y en el ligamento colateral medial.
El paciente pues va a referir dolor, hematrosis grave, incapacidad para soportar el peso, inestabilidad al caminar, disminución de los rangos de movimiento y también puede haber existencia de un derrame leve a moderado en la rodilla y puede haber cojera, dolor en la parte posterior de la rodilla, especialmente cuando el paciente intenta ponerse en cuclillas o arrodillarse. La que sigue, por favor. En cuanto al examen físico, pues tenemos que hacer una inspección cuidadosa usando la extremidad inferior no lesionada como comparación. El examen físico puede denotar hinchazón, derrame articular o marcha antiálgica. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las pruebas especiales para evaluar las lesiones del ligamento cruzado posterior, tenemos la prueba de cajón posterior, que es precisa para estas lesiones, pero antes de realizar la prueba, pues el médico debe determinar la posición de la tibia en relación al fémur. Esta se va a utilizar para evaluar la integridad del ligamento cruzado posterior y esta se tiene que con la rodilla flexionada a 90 grados y el pie estabilizado, que pues es la que les mencionaba hace un momento, donde el examinador se puede sentar sobre el pie del paciente, se va a sujetar firmemente la tibia proximal con ambas manos y se va a empujar con fuerza la tibia hacia atrás, observando cualquier laxitud en comparación con el otro lado. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un signo de hundimiento posterior o prueba de Godfrey, donde si hay una lesión del ligamento cruzado posterior, la tibia se puede hundir por debajo del nivel del lado no lesionado. Y bueno, esto es un hallazgo que podemos encontrar a la exploración física. La que sigue, por favor. Y bueno, la prueba activa de cuádriceps para diagnosticar la rotura del ligamento cruzado posterior. Esta se usa para ayudar a diagnosticar el desgarro. La prueba se va a realizar con el paciente en decúbito supino y la rodilla flexionada a 90 grados. Mientras el médico sostiene el pie en su lugar contra la mesa del examen, se le pide al paciente que contraiga los músculos cuádriceps. Y en un paciente con un ligamento cruzado posterior intacto, la rodilla no se va a mover notablemente hacia adelante durante tal contracción. En un paciente que sí sufra de desgarro, la tibia se va a desplazar hacia adelante con la contracción. Esto se debe a que durante la contracción el cuádriceps va a tirar de la rótula, el tendón rotuliano y en última instancia la tuberosidad tibial, devolviendo la tibia a una posición reducida. La que sigue, por favor. El diagnóstico por imagen, como les mencionaba con el ligamento cruzado anterior, se piden radiografías simples de rodilla como parte del manejo inicial, esto solamente para descartar fracturas. La vista lateral debe examinarse en busca de una avulsión ósea de la inserción del ligamento cruzado posterior y el hundimiento posterior de la tibia que sugiere la lesión. Las proyecciones anteroposterior y lateral se van a utilizar para descartar la fractura de la meseta tibial, los cóndilos femorales y la rótula. La que sigue, por favor. La resonancia magnética se va a utilizar en la mayoría de los casos en los que se sospecha la lesión del ligamento. Se obtienen las imágenes por resonancia para evaluar tanto el ligamento cruzado posterior como las estructuras adyacentes. Es muy sensible y específica para los desgarros agudos, pero mucho menos precisa para descartar desgarros crónicos, como les mencionaba, que hay pacientes que pueden seguir funcionando y pasar por alto la rotura. Y bueno, a largo plazo, pues la resonancia magnética puede no identificar tales lesiones crónicas. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, tenemos que el manejo es manejar el dolor y la discapacidad funcional si está presente. Se van a aplicar los principios básicos de protección, que es descanso, hielo, compresión, elevación y medicamentos. Se va a mantener la rodilla afectada en una rodilla articulada, bloqueada, en extensión completa durante aproximadamente 2 semanas para reducir el retraso posterior en la rodilla con lesión aguda. Y después de 2 semanas, el aparato ortopédico se va a retirar para permitir ejercicios progresivos de rango de movimiento.
Y bueno, eso sería todo en cuanto a ruptura de ligamentos tanto anterior como posterior. Muy bien tu presentación. Adelante. Bueno, yo les voy a hablar de la lesión del ligamento colateral interno Ok. o medial, ¿no? Y pues Ajá, va a ser la, colateral medial. va a ser la que más frecuente se va, bueno, de los ligamentos laterales que se va a lesionar en la rodilla junto con el ligamento cruzado anterior, porque pues van a ser los más débiles. Y este se va a lesionar en valgo. Sí. Sí, está bien, adelante, está bien. Sí. Ok, es que no le puede cambiar. Bueno, pues vamos a tener que este ligamento se va a insertar en la tibia y también en la parte lateral del fémur. Como les dije, pues su mecanismo de lesión va a ser en valgo, como cuando en los deportes llega alguien como en el fútbol y les da una patada entre pues la parte inferior del muslo y pues la pierna. Entre las funciones que vamos a tener va a ser que nos va a ayudar pues sí, a disminuir el valgo que tiene la tibia. Y también se puede asociar a otras lesiones de otras estructuras, como a roturas del menisco interno, del ligamento cruzado anterior, contusiones proximales del cóndilo femoral externo, pues ahí es donde se inserta. Así como en la meseta tibial externa, roturas del menisco externo con menos frecuencia, también derrame articular y pues salida del líquido articular. Aquí les puse un cuadrito donde viene la biomecánica de los ligamentos, que en este caso los que son de nuestro interés van a ser el ligamento colateral medial y el lateral. Con razón. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí están los puntos claves que debemos de buscar en la anamnesis para saber qué pues, ligamento pudiera estar afectado. En este caso, se puede encontrar en los ligamentos colaterales, en los meniscos y en las fracturas, un crujido. Y esto es lo que nos va a referir el paciente. Cuando nosotros pues llegue el paciente, lo que tenemos que preguntarle es pues cómo fue el mecanismo de lesión. O sea, cómo es que se lesionó. Como en este ejemplo, pues la verdad es que la mayoría llegan a ser en deportes. Y como el soccer, no sé, el fútbol americano, con un golpe directo. Así también donde localiza él el dolor, si es que lo refiere en alguna parte en específico. Y pues después de esta lesión, cómo pudo caminar, cómo pudo deambular. Entonces, lo que nosotros pues vamos a encontrar, estos son los signos radiológicos que vamos a poder encontrar también en este mecanismo y que los vamos a ver más adelante, que van a ser la lesión de Pellegrini sitiada, que este va a ser de forma crónica, y vamos a buscar también junto con la prueba en estrés, ya sea en varo o en valgo según corresponda de estos ligamentos, que en este caso va a ser en valgo. ¿La puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y aquí están otras tablitas que vienen, pues yo las vi muy completas, que nos pueden servir en adelante, pues ya las checan después. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en exploración física? Pues primeramente vamos a tener que explorar a la rodilla sana.
para que nosotros podamos tener una referencia de cómo se siente en una y cómo se ve en otra, cómo lo siente el paciente. Lo que vamos a hacer es, pues la vamos a palpar, vamos a ver la laxitud de los ligamentos y vamos a ver si a lo largo del ligamento que se encuentra, ya sea el medial o el lateral, siente dolor, que vamos a ver que hay 3 grados de esguinces de estos ligamentos y que no van a presentar un dolor igual en cada uno de ellos. Entonces, el paciente va a llegar refiriéndonos el chasquido. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser una maniobra en estrés en abducción y va a ser en valgo a los 0 y a los 30 grados de flexión. Vamos a colocar las manos conforme se ve en esta imagen. Y pues nosotros vamos a ver que esta prueba también es llamada prueba del bostezo, prueba del bostezo. Y esta va a ser positiva cuando haya una separación entre el fémur y la tibia al aplicar la tensión en valgo. Y se va a ver un resalte de retroceso al relajar la tensión. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? También podemos aplicar otras maniobras de exploración, como vimos en las maniobras del cajón. En este caso, como se suele asociar al ligamento cruzado anterior, pues va a ser la maniobra del cajón anterior. Y también la prueba de avulsión rotuliana, donde vamos a colocar las manos, pues sí, alrededor de la rátula y la vamos a tratar de mover. Y vamos a ver que no va a estar fija si es positivo. ¿Le puedes cambiar a la otra? Y bueno, vamos a poderlo clasificar en 3. Y pues cada una de estos esguinces va a tener un tratamiento diferente por lo mismo. Y vamos a tener que en el grado 1, pues va a tener un microtraumatismo. Y pues generalmente, bueno, se divide en 2 el ligamento, en una parte superficial y una profunda, y la más afectada generalmente siempre es la profunda. En esta, pues, va a haber estabilidad y no vas a sentir tanta sensibilidad a lo largo del ligamento. La laxitud para sospechar este grado va a ser de 0 a 5 milímetros. En el grado 2 va a estar elongado pero intacto. Entonces, aquí va a haber un poco más de laxitud y lo que nosotros vamos a sentir en el valgo va a ser una sensación terminal firme en la tensión en 20 grados. Pues la laxitud va a ser de 5 a 10 milímetros. Y el grado 3 pues va a haber tal cual una rotura completa. Entonces, pues aquí sí vamos a encontrar la articulación inestable. Va a haber un aumento de la laxitud en el valgo igual, con una sensación terminal en blanda, en la tensión en valgo a los 30 grados de flexión de la rodilla. Y esto se va a presentar como más de 10 milímetros. Y pues como lo dice aquí, unas son roturas intraligamentosas, la segunda es parcial y la tercera pues ya es completa. Y ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Entre otras cosas que también podríamos nosotros sospechar que hay una rotura del ligamento colateral medial, va a ser pues si encontramos la prominencia del epicóndilo medial más aumentada, ¿no? Y en la radiografía, pues si se trata de algo crónico, va a haber una calcificación en la inserción femoral del ligamento colateral medial, que pues puede ser como un hallazgo incidental cuando después de un trauma la persona pues no presentó como alguna sintomatología y vuelve a haber otro trauma y ya se hace evidente. Lo que nosotros también podemos encontrar va a ser una fractura de Steinkon-Segond inversa,
por abulsión de la zona, de la inserción de las fibras profundas del ligamento. Y pues las proyecciones que vamos a pedir va a ser la anteroposterior, la lateral y la de Merchant, que es como se muestra aquí en esta imagen, donde el paciente pues tiene un poco flexionada su rodilla. Y de aquí arriba pues llega la radiografía. Y la ecografía pues nos va a ayudar con el pronóstico, pero lo que a nosotros nos va a importar hacer va a ser la resonancia magnética, porque como nosotros recordamos, esta suele ser más utilizada para ver a los tejidos profundos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar en cada una de ellas? En el grado 1 vamos a encontrar edema dentro del ligamento, áreas de hiperintensidad y líquido en algunos casos a los lados del ligamento. Y pues aquí les puse una imagen representativa del grado 1. ¿Puedes dar a la siguiente? En el grado 2 vamos igual a ver un incremento de la señal que se va a extender hasta el margen profundo o el margen superficial. Y en el grado 3, pues vamos a ver tal cual la discontinuidad del ligamento porque pues se rompió, ya queda completa. Y ondulación en sus extremos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y en el diagnóstico diferencial vamos a tener algunas otras patologías, como la lesión del menisco interno, del ligamento cruzado anterior, artrosis del compartimiento interno, bursitis de la pata de ganso, fractura del platillo tibial interno, lesión del vasto oblicuo interno o síndrome del pliegue sinovial interno. Y pues con algunas puede ir acompañada. ¿Puedes dar a la siguiente? Y, bueno, eso sería con respecto al ligamento colateral interno, que va a ser el que más frecuente se va a dañar. Y pues en el grado 1, el tratamiento suele ser conservador. Se le va a pedir al paciente que use unas muletas durante una semana para que pueda caminar y pues no tenga apoyo en el pie y en la deambulación, ¿no? Se le va a poner crioterapia durante 20 minutos cada 3 a 4 horas en los primeros 2 días. Y esto nos va a ayudar pues con la vasoconstricción y con el edema para que disminuya. También va a elevar la pierna, eso le va a ayudar con la tumefacción a que esta pues sea menor. Y pues conforme vaya teniendo su rehabilitación, le van a ir poniendo ejercicios que les puse al final. Pues entre las complicaciones que pudiera tener, pues sería una inestabilidad en valgo o rotatoria, porque este ligamento también nos ayudaba como función secundaria en la rotación externa. Y bueno, con respecto al ligamento colateral externo o el lateral, pues este va a ser menos lesionado porque pues tiene más apoyo, tiene más ligamentos y pues los casos son menos, que de hecho suele estar acompañado del complejo ligamentoso posterior o arcuato, que va a estar compuesto por el músculo popliteo y su tendón, el tendón bicipital, el ligamento fabelo-peroneo, el ligamento arcuato y parte del gemelo externo, por lo que pues es menor, ¿no? Cuando se lesiona. Y entre las funciones pues va a limitar el desplazamiento posterior y la desviación en varo, así como la rotación también externa de la rodilla. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y pues estos suelen ser más incapacitantes que el anterior. Esta pues se va a dar en una hiperextensión forzada con la rodilla en rotación interna o con un varo en exceso, con una rodilla en rotación externa. Van a ser al 7 al 16% de las lesiones de ligamentos de la rodilla
Y en esta, la particularidad va a ser que también se pueden lesionar nervios, como el nervio ciático popliteo externo, que pues es como un 29% cuando se lesiona el complejo posterolateral. En la etiología, pues son los mismos mecanismos directos, como traumatismos en deportes, accidentes de tráfico, caídas. Y se suele asociar con roturas de ligamentos cruzados, de los meniscos, con el interno y de fracturas de la parte anteromedial del fémur y de la tibia. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Pues las consecuencias va a tener pues más inestabilidad crónica, fallos de la reconstrucción o artropatía degenerativa. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, este era, creo que se movió, este era del anterior. El tratamiento quirúrgico va a ser pues una avulsión ósea por su inserción, una lesión con el ligamento cruzado y atrapamiento intraarticular del ligamento. ¿Me puedes dar la otra, por favor? ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, sí, se movió. Bueno, este va a ser el plan de ejercicios que se les va a dar progresivamente. En este caso, pues se les suele poner como ejercicios de rehabilitación de subir escalones, la bici estática, de fortalecimiento pues gradual de los músculos. Y pues lo que vamos a buscar va a ser que se recupere el arco de movilidad, que no tenga dolor cuando camina o hace sus actividades diarias y pues que haya estabilidad. Y pues eso lo va a poner pues los de fisioterapia. No va a ser algo que nos corresponda. ¿Le puedes dar a la otra, por favor? Y pues aquí tenemos tal cual el ligamento colateral externo y su lesión, como les había dicho, es en varo, a diferencia del otro que era en valgo. Y podemos también tener edema, hemorragia, tumefacción. ¿Me puedes dar al otro, por favor? En esta vamos a poder aplicar esta maniobra que se llama maniobra recurvatum y rotación externa. Y esta la vamos a hacer con el paciente, con las dos rodillas las vamos a tener en extensión y vamos a sujetarlo del antepié hacia arriba. Esta va a ser positiva cuando la tibia del lado afectado rota hacia afuera más que el sano. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Como les había dicho, pues también se va a hacer la maniobra del bostezo y esta va a ser pues en varo, a diferencia de la otra que era en valgo, o sea, nada más varía en eso la maniobra para explorar los diferentes ligamentos a 30 grados de flexión. Y también tenemos que hacer una exploración neurovascular de cómo están los pulsos, pues del llenado, y la lesión del ligamento colateral y del complejo posterolateral la vamos a sospechar cuando hay más de 4 milímetros en el bostezo con respecto a la otra rodilla. Por eso es importante explorar ambas. Y la lesión del ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral. También va a poderse sospechar cuando explora en los 0 grados. ¿Me puedes dar a la otra?
Otra exploración que podemos hacer va a ser el dial de test. Este va a ser a 90 grados y a 30 grados. Y vamos a hacerla como se ve en esta imagen. También podemos pues pensar en cuando está la rotación externa aumentada de 10 a 15 con respecto a la otra rodilla, o 30 grados en flexión, pues hay una lesión del complejo posterolateral. Y cuando está aumentada a 90 grados, también el ligamento cruzado posterior va a estar afectado. También podemos en esta, pues, usar el cajón posterior, que ya vimos en las diapositivas pasadas. Y esta nos va a indicar una lesión en el complejo posterolateral, en el ligamento cruzado posterior. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y pues sí, como habíamos visto, vamos a usar la resonancia magnética. Esta nos va a dar la localización de la lesión, la gravedad y el tipo de lesión. Este pues va a ser nuestro gol estándar. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y pues los grados van a ser los mismos, de 0 a 5, grado 1, de 5 a 10, grado 2, y de grado 3 pues es más de 10 sin tope. Y las vamos a asociar con igual lesiones del ligamento cruzado anterior o del ligamento cruzado posterior. ¿Me puedes dar a la siguiente? Y lo que vamos a tener en hallazgos van a ser edema, fractura de Segon, fractura de los ligamentos arcuatos, del popliteo peroneo, del fabelo peroneo. Y va a ser patognómica por abulsión de la cabeza del peroné, el signo del arco, que está en la imagen de abajo. Y pues ahí hay unas imágenes representativas de estos tipos de fracturas que también pueden estar asociadas cuando hacemos el análisis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y vamos a tener también que hacer un diagnóstico diferencial en este caso, con rotura del menisco externo, síndrome de la cintilla iliotibial, artrosis del compartimiento externo, tendinitis poplitea o del bíceps, o distensión del gastrocnemio externo. Y en caso de que las dos se encuentren afectadas, lo que vamos a tener que buscar va a ser subluxación o luxación rotuliana, que como se ve, pues está pues orientada la rótula hacia el lado interno, una contusión ósea, una lesión osteocondral o un dolor referido. ¿Me puedes dar a la siguiente? Y aquí están los tratamientos de ambas. Pues en los grados 1, en la lesión lateral, suele ser con rehabilitación y férulas. Estas van a ser ortesis ligeras que nos permitan el movimiento, pero que a la vez estabilicen la articulación. Y la verdad es que suele ser el tratamiento conservador efectivo. No se suelen requerir pues quirúrgicos, por lo menos en el medial, que suelen ser los más comunes. Y pues después de la rehabilitación pueden llegar a hacer sus actividades normales de forma gradual. Y aquí está el grado 3, que puede ser aislado con rotura del ligamento cruzado anterior o rotura. Y en unos casos en los que se suele asociar con rotura del ligamento cruzado anterior, pues sí suele haber una reconstrucción quirúrgica. Pero se ha visto que tampoco es tan efectiva. Y pues esta férula la van a usar de 3 a 4 semanas en el grado 1. Y junto con sus muletas. Pues, o sea, creo que realmente es todo. ¿Me puedes dar la siguiente?
Y pues aquí encontré igual un diagrama de lesión de múltiples ligamentos en la rodilla, donde vamos a ver si está luxada o no luxada. En ese caso, pues se reduce, se checa el estado vascular, neurológico, los pulsos. En caso de necesitar un Doppler, pues se hace. Y el tratamiento se va a ver con respecto a esto. Si está luxada, pues puede hacer una arteriografía. En los casos en los que no se cuente con resonancia magnética, también se les agrega un ATAC. Y cuando no está luxada, pues se observa y también la piel y ya después se procede a la resonancia magnética. Y pues ya, o sea, si son muchos ligamentos suele ser quirúrgico. ¿Puedes darle la siguiente? Y pues el tratamiento con esta mnemotecnia es PRICE. Lo vamos a proteger con la férula, vamos a recomendarle reposo. El hielo, como ya se los dije, cómo lo debemos de usar. Podemos usar un vendaje de compresión para el dolor y la elevación para disminuir la tumefacción. Le vamos a recomendar AINES. Como dijo el doc, bueno, mencionaban los artículos que a veces no se les puede explorar cuando es muy elevado el dolor y se tiene que esperar una semana. Y pues, si es un grado pues leve, después se puede de usar este tratamiento conservador, se puede llegar a la normalidad fácilmente. Y pues después de 24 horas vemos los arcos de movilidad y hacemos pues actividades de estiramientos suaves. Y pues las contracciones isométricas del cuádriceps pues van a ser para disminuir la atrofia. Y la electroestimulación nos puede ayudar con la tumefacción. Y pues creo que eso es todo. ¿Le puedes dar la otra? Ya no hay, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos ahora sí a continuar con los que están, los temas del día de hoy. Ya sé que están pesaditos, estuvo pesadito de lesiones ligamentarias y meniscales, pero bueno, vamos a ponernos al corriente. Entonces, si ya tienen por ahí el tema de fracturas de huesos largos de tibia y fémur, pues de una vez, adelante, por favor. Sí, doctor. Gracias. Creo que es el equipo 6, ¿no? El que le toca tibia y fémur, creo. Equipo 6. Sí, doctor. Bueno. ¿Quién va a iniciar? Yo. Vamos a empezar con fractura de huesos largos y lo vamos a presentar Rosales Ávila Brenda, Santillán Cidales Ali y pues su servidora Sánchez Valdés Rebeca. La que sigue, por favor. Brenda. ¿Quién va a iniciar? ¿Rebeca? Sí. Muy bien. ¿Y quién sigue después? ¿Quién sigue? Después va Rebeca. Ali. Ajá. Y ya después Rosales Ávila Brenda. Ok, adelante. Bueno, esos son los temas a tratar, que va a ser fractura de tibia, en lo que vamos a desglosar fractura de meseta, la fractura de diáfisis, la fractura de plafón, y en fractura de fémur vamos a ver lo que son las fracturas del extremo distal del fémur y las fracturas de la diáfisis femoral. La que sigue, por favor. Perfecto. Y bueno, vamos a empezar con fractura de meseta tibial. La que sigue, por favor. Ok, como tal, la definición de esta va a ser la pérdida de continuidad ósea, pues es a lo que es el nivel de la meseta tibial. Y solo para recordar rápido, aunque pues ya lo vimos con el tema pasado, ¿qué son las mesetas? Sí. Estas van a ser, pues lo podemos encontrar como mesetas o platillos tibiales, que pues básicamente son dos superficies articulares, en donde, bueno, que son casi aplanadas, en donde vamos a ver que se van a adaptar a los cóndilos del fémur para formar la articulación femorotibial. Y pues vamos a encontrar ahí los meniscos. La que sigue, Bren, por favor.
Ok, en la epidemiología, pues esta fractura como tal supone el 1% de las fracturas de todo el aparato locomotor y el 8% de las fracturas en los pacientes ancianos. Es más frecuente en hombres, una referencia 2:1, y con el periodo habitual entre 30 y 70 años. Y en este caso la meseta lateral es la que se va a estar afectando con más frecuencia. La que sigue, Brenda, por favor. Y bueno, vamos a ver rápidamente como los mecanismos de lesión que podemos encontrar para que se presente esta fractura, que pues básicamente el patrón de la fractura va a depender de la gravedad, su patrón y la gravedad va a depender de la fuerza y dirección que se está aplicando, y tanto además como la posición de la extremidad y pues de la rodilla. Y también vamos a tomar en cuenta lo que es la calidad del hueso, porque no va a ser lo mismo la calidad del hueso de un paciente pediátrico pues al de un adulto. Aquí pues van a ser importante las fuerzas que podemos encontrar. Va a ser una fuerza axial, que básicamente es, por ejemplo, cuando el paciente cae de pie, que va a ser de la parte de arriba hacia abajo. Y pues en esta, como tal, no es tan frecuente, no se presenta con frecuencia como solitaria. Es decir, el paciente va a presentar, o sea, se va a caer y a la vez puede presentar cierto grado de fuerza lateral, ya sea en varo o en valgo. La axial como tal sola no se va a presentar. Y en dado caso que se presente sola, la mayoría de las veces esta va a producir lo que son hundimientos en las fracturas, que vamos a ver más adelante. El otro tipo de mecanismo que podemos encontrar es el lateral, que puede ser varo o valgo. Ese es el más frecuente. Igual se puede presentar este sí se puede presentar aislado o con un mecanismo de fuerza axial. Como tal, lo que ocurre es literal impacto directo del lado lateral de la rodilla. Por lo general esta se va a encontrar bloqueada y los pies como apoyados del paciente. Va a ser casi siempre que les peguen de lado, sobre todo cuando están practicando algún deporte. Y también tenemos la fuerza sagital, que esta literalmente es de la parte delantera, sobre todo de la rodilla, es decir, antero-posterior impacto va a ser. Y igual puede presentarse aislada o acompañada sobre todo de una fuerza lateral. La que sigue, Brenda, por favor. Ahora, el diagnóstico. ¿Qué vamos a presentar en una fractura de meseta tibial? Pues básicamente primero tenemos que identificar los factores de riesgo que pueda estar presentando el paciente. En este caso va a ser la edad y sexo. Como ya vimos, pues puede ser más frecuente en lo que son en adultos jóvenes, que son de entre 30 a 50 años. El sexo, que es más frecuente en masculinos. Igual hay que tomar en cuenta si hace actividades deportivas. Y pues tener énfasis en si tuvo algún accidente de alto impacto. La mayoría de las veces estas lesiones, si bien no son frecuentes, sobre todo se presentan en pacientes politraumatizados o policontundidos. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Si vemos un paciente politraumatizado, pues no hay que descartar lo que es una fractura de meseta. Igual va a ser importante preguntarle al paciente, bueno, que nos indique más o menos cómo fue esta lesión, como se los expliqué anteriormente, el mecanismo de lesión que presentó, pues para podernos orientar un poco cómo se está presentando esta fractura. Pero pues igual no es de ley, pero es importante darnos una idea de cómo es que pasó este accidente. Ella, la que sigue, Bren, por favor. Ahora sí, en la exploración física, ¿qué vamos a encontrar como tal? Pues como este tema nada más se centra en lo que son fracturas cerradas, pues vamos a tener lo que es un aumento de volumen. Puede presentar hemartrosis, que esta hemartrosis nos va a traducir como tal un daño ya en la articulación o un daño en una estructura vascular aledaña o ligamentos o muscular. Es importante evaluar la integridad de tejidos blandos, tanto de ligamentos como de músculo, y pues hay que valorar en la medida de lo posible el dolor que presenta el paciente. Igual es importante pues tener el estado neurocirculatorio de ambas extremidades para ver pues que esté presentando el pulso adecuado y que sienta aún sensibilidad del paciente para poder darle seguimiento y un tratamiento adecuado. La que sigue, Bren, por favor. Y bueno, ya como tal, nuestros estudios de imagen. La radiografía, pues es la que nos va a ayudar sobre todo para poder corroborar el diagnóstico de esta fractura y además para poder nosotros clasificar más adelante, en diapositivas más adelante que les voy a explicar, para poder darle un tratamiento oportuno al paciente.
Aquí hay que, además de corroborar el diagnóstico, tenemos que identificar si hay hundimientos o desplazamientos de esta fractura. Es importante solicitar una radiografía simple en proyección antero-posterior, lateral y oblicua externa e interna. Ambas son como útiles para, pues sobre todo ver si tiene hundimientos, si tiene fragmentos de esta fractura y poderle dar el seguimiento. También otra prueba que podemos pedir es la TAC, que como tal es la más adecuada, pero sobre todo para conocer lo que es en caso de multifragmentación, para poder observar el tamaño de estos fragmentos y pues también poder observar el grado de hundimiento y si hay alguna lesión a algún ligamento. La que sigue, Brenda, por favor. Otro estudio que podemos pedir es la resonancia magnética. Esta va como tal a decir, si nosotros estamos pensando que tiene una lesión en algún ligamento o en algún menisco, pues como vimos anteriormente, es el gol estándar para poder nosotros diagnosticarlo. Esta se va a recomendar como una herramienta diagnóstica en caso de sospecha de cualquier tejido blando y pues sobre todo